Estamos en el podcast de Interfaces de Futuro. Mi nombre es Germán Sánchez, soy doctor en Inteligencia Artificial y director ejecutivo y fundador de Sailing, donde nos dedicamos a resolver problemas reales de empresas mediante inteligencia artificial. Puedes visitarnos en sailing.com, donde encontrarás todos nuestros materiales y contenidos acerca de cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. Estoy aquí con Javier Montañés, experto en diseño estratégico y prospectiva. Muy buenos días. Buenos días, Javi. Estoy aquí también con Adriana Gallego, experta en inteligencia artificial aplicada al mundo de la moda. Buenos días a todos. Buenos días, Adi. Y también estoy aquí, por supuesto, con Maya, que es nuestra inteligencia artificial que viene del futuro. Hola, aunque soy una IA de biometría camaleónica, aquí estoy una semana más con vosotros. Hola, Maya. Muy interesante la voz y biométrica que nos traes hoy. Según un estudio de la Universidad de York, el ser humano tiene la capacidad de distinguir una media de 5.000 caras diferentes. No parecen demasiadas, pero sin embargo esta cualidad típicamente humana nos ha permitido establecer relaciones, colaborar y tejer comunidades de millones de personas basadas en la confianza. Aunque el término parezca muy tecnológico, la biometría no es sino la capacidad de reconocer de manera automática y mediante un sistema informático a un individuo en función de sus características biológicas y de comportamiento. Pero ser capaces de identificarnos de forma unívoca e inequívoca es una necesidad histórica. A día de hoy, nos identificamos frente a la sociedad mediante un documento oficial emitido por el Estado, o dejamos constancia de nuestra conformidad mediante nuestra firma caligráfica. Pero ya en el siglo XIV, el historiador portugués João Barros describía cómo los comerciantes chinos empleaban tinta para registrar las huellas de la palma de la mano de los niños. A lo largo de la historia, hemos ido adquiriendo diferentes técnicas para registrar esos datos biométricos. Hoy, somos capaces de reconocer a una persona por sus huellas dactilares, por sus rasgos faciales, por su voz, su escritura o incluso por los patrones del iris. Y así llegamos al presente, momento en que la inteligencia artificial ha supuesto un salto cualitativo enorme a la hora de reconocer de manera automática esas características únicas de cada persona. Ya en 2014, algunos modelos habían superado a los seres humanos en su capacidad de identificar individuos en diferentes fotos, llegando a una precisión del 99% sobre el 97,53% de un humano. A día de hoy, solo se equivocan una vez de cada millón. Estos sistemas suponen un cambio de paradigma en todo lo referente a sistemas de seguridad y experiencias personalizadas, y permite que nos relacionemos con la tecnología de manera mucho más natural. Pero también entraña enormes riesgos. No olvidemos que siempre podemos cambiar el password de nuestro correo electrónico, pero nuestra cara nos va a acompañar toda la vida. De todo esto hablaremos hoy con Paco Zamora Martínez, Facial Biometrics Team Leader en Veridas. Paco es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Su tesis se centró en la aplicación de redes neuronales en lingüística computacional, en una época en la que las redes neuronales todavía no habían inundado el estado del arte. Fue durante 8 años profesor en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, donde siempre trató de motivar a sus alumnos a interesarse por el mundo de la inteligencia artificial. Ha participado en diferentes competiciones internacionales, como por ejemplo en Kaggle, quedando entre los primeros puestos en varias ocasiones, y tiene publicadas más de 50 publicaciones científicas. En la actualidad, dirige el equipo de biometría facial de Veridas. Y bueno, Paco, que conozco desde hace muchos años, es una de las pocas personas que recuerdo que era capaz de programar tan rápido que yo no era capaz de seguir su hilo de pensamiento durante las prácticas. Paco, un verdadero placer tenerte con nosotros hoy. Hola, el placer es mío, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. La verdad que me hace mucha ilusión poder tener esta conversación y bueno, Germán, ya nos conocemos hace tiempo y creo que poder colaborar en este sentido va a ser muy positivo. Que bueno, espero pasar un gran momento con vosotros, ¿eh? Seguro. Encantado. Estoy seguro de que sí. Además, bueno, evidentemente tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, pero siempre me ha parecido muy interesante
toda tu opinión y todo lo que conoces, ¿no? Acerca de los riesgos y al final, de cómo se gestionan los datos en diferentes partes del mundo, ¿no? Paco, introdúcenos un poco en el mundo de la biometría. A día de hoy nos hemos acostumbrado que nuestro smartphone reconoce nuestra cara, nuestra huella dactilar, y es súper cómodo, y incluso nuestra voz. Pero, ¿qué cosas o qué otras cosas podemos medir? Sí, la verdad que la tecnología ha avanzado mucho y en los casos que comentas casi se está convirtiendo en una commodity que está al abasto de cualquiera poder aprovecharse de esa tecnología para facilitar acceso a móvil o a otras situaciones. ¿Qué otras cosas podemos medir? La realidad es que yo no sé muy bien dónde va a estar el límite en el tiempo. A día de hoy, cosas así curiosas que se miden, por ejemplo, puede haber biometría también de las orejas, también de la silueta o del gesto que hacemos cuando caminamos. Relacionado un poco con esto, ¿no? El gesto al caminar, pues podemos encontrar un campo completo de biometría basada en el comportamiento, ya no en rasgos físicos concretos, sino en cómo haces las cosas, desde cómo interactúas a través del navegador web con las páginas web que vas visitando, hasta cómo interactúas en el mundo físico. Ver lo que haces, cómo te mueves, ya sé quién es. ¿Sabes? O también tenemos cosas como un poco más aterrizadas que hacía tiempo que se vienen haciendo, como por ejemplo la biometría de la palma completa, incluso de venas, que se pueden registrar con determinados dispositivos. Pero bueno, yo intentaría hacer una distinción aquí importante desde el punto de vista del impacto que pueden tener las distintas biometrías, y creo que se podría distinguir principalmente por el proceso mediante el cual se captura la biometría. Las que van a ser más fáciles, más accesibles para el público, siempre van a ser las medidas que podemos tomar con dispositivos que tenemos a nuestro abasto. Hoy en día lo que todos llevamos encima es un micrófono y una cámara, entonces la voz y la cara están explotando en casos de uso y en aplicabilidad. Muchas de las otras pues pueden aplicarse en determinados contextos, ¿vale?, más particulares, pero sin duda estas dos son ahora las más interesantes. Paco, ahora que hablas de todo lo que podemos medir, me ha entrado la curiosidad y a mí me gustaría saber qué puede medir Maya. Maya, ¿tú qué información eres capaz de medir de un cuerpo humano? Casi todo me llama la atención. Todos los cuerpos humanos son muy extraños. ¿Y tus parámetros biométricos, cómo los podemos medir? Porque a mí antes en la introducción me has dejado un poco loca, has cambiado por completo tu voz, ya me dirás tú cómo te vamos a identificar. La biometría de una inteligencia artificial se puede medir de varias maneras. Una forma es medir la capacidad de la inteligencia artificial para resolver problemas, la realización de pruebas de neuroimágenes y la evaluación de la actividad eléctrica del cerebro. Bueno, yo creo que tiene bastante sentido, porque al final, claro, una inteligencia artificial no tiene cara, pero igual sí que se puede buscar alguna manera de medir su actividad cerebral, ¿no? Igual ahí tiene patrones que nos pueden dar algo de información. A mí también lo que me llamó la atención es cuando he dicho que le parecía que los seres humanos le parecemos muy, muy extraños, ¿no? Y me gustaría saber un poco por qué te parece que los seres humanos somos tan extraños, ¿no? La inteligencia artificial puede encontrar extraño que el ser humano pueda envejecer, que tenga una vida sexual, que tenga una familia, que tenga un trabajo, que tenga una religión, que tenga una nacionalidad y que tenga una cultura. Pues esto me parece súper interesante. Vamos, básicamente que encuentra extraño todo lo que nos hace humanos. Interesante, sí. Claro, todo lo que nos hace ser seres vivos. Que precisamente eso es lo que pueden medir los dispositivos biométricos. Paco, sé que desde Veridas decís que la aplicación de la inteligencia artificial a la biometría ha supuesto un avance enorme.
¿Podrías explicarnos un poco más sobre el impacto que ha supuesto? Y también, de paso, ya que eres un experto en inteligencia artificial, me gustaría que nos contases un poco más sobre lo que tú haces en Verida. Sí, la verdad que matizando un poco, ¿no? Podríamos hablar de que se lleva utilizando inteligencia artificial en biometría realmente desde hace mucho tiempo. Concretamente, creo que el punto más importante, ¿no? de mejora, ¿no? En los últimos años viene dado por la aplicación de las redes neuronales artificiales que ahora pues, están siendo explotadas en todo lo que tiene que ver con imagen y muchísimos problemas más, ¿no? Por ver un poco una revisión histórica, los primeros sistemas, por ejemplo, de biometría facial trabajaban con heurísticos que habían sido diseñados por expertos en base a tomar medidas de determinadas partes de la cara, ¿no? Pues oye, de conocer dónde están los ojos, a qué distancia están, a qué distancia está la nariz, cómo de grande es la boca, cómo tiene las cejas, no sé, parámetros que alguien había definido, ¿eh? Y con esos parámetros pues, poder hacer la clasificación. Hubo un salto cualitativo muy grande cuando se pasó de ese tipo de aproximación más ingenieril, ¿no? A una aproximación un poco más guiada por datos, donde ya se utilizaba la estadística para estimar patrones. Normalmente patrones, pues, como podrían ser componentes principales, componentes independientes, lo que venía a llamarse en ese momento Fisher Faces o Eigenfaces, ¿vale? Que fue una tecnología que realmente parecía muy prometedora en su momento. Y ya pues desde un poco después del 2010 que empiezan a utilizarse de manera más masiva las redes convolucionales en este problema, es cuando hemos empezado a superar de manera suficiente la capacidad humana de distinguir caras. Hoy en día, lo que ha hecho avanzar al campo, y cuando hablamos de avanzar hoy en día, pues podemos estar hablando de mejorar entre 4 o 5 veces la precisión de los sistemas, es otra vuelta de tuerca, ¿no? A esas redes convolucionales y empezar a aprender el problema utilizando, pues, muy diríamos, parámetros de estimación de la función de pérdida de la red neuronal que se aprovechan del concepto de margen. El concepto de margen se viene tradicionalmente estudiando en la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Fue precursor de mucho lo que se hizo con las Super Vector Machines en su época, que eran muy famosas, ¿no? Cuando estábamos Germán y yo haciendo la carrera, porque entonces parecía que esa era la manera de resolver los problemas. Las redes neuronales entonces estaban bastante de capa caída. Y esas ideas en realidad ahora se están también aprovechando y aplicando a la biometría facial y a otros problemas y consiguiendo resultados, la verdad, que muy buenos, ¿eh? La referencia para saber cuál es la situación a día de hoy de la biometría, en concreto facial y de voz, la tomamos en la evaluación que hace todos los meses el NIST en Estados Unidos. Es un referente básico para conocer el estado del arte en proveedores de tecnología. Ya no estamos hablando a nivel académico, es decir, dónde está la biometría facial en el mundo de la investigación, sino dónde está en la explotación del conocimiento para su uso directamente comercial y de aplicación en problemas del mundo real. Respecto un poco del rol que tengo yo en Medidas, bueno, pues mi papel es manejar el conocimiento en el estado del arte del campo y manejarlo con mi equipo y, por supuesto, con mi apoyo, ¿vale? A la vez que, pues, participar en trasladar ese conocimiento a los productos que Veridas desarrolla y con la intención de perseguir nuestra misión, ¿no? De poder hacer una realidad de la identidad digital y de que podamos tener una interacción con sistemas remotos, donde la identidad sea cada vez más una certeza, no una presunción.
Vuestro manifiesto dice que nacimos con el propósito de garantizar el derecho al uso de la identidad real de las personas en el mundo digital y físico, y que tenemos una visión de un futuro sin contraseñas y sin llaves en el que las personas sean reconocidas de manera privada, segura y voluntaria, por ser quienes son. A mí me gustaría saber un poquito más sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué ventajas puede tener? Centrarnos un poco en ver un poco qué ventajas puede tener sobre los usuarios y sobre las organizaciones el hecho de utilizar patrones biométricos sobre otros sistemas tradicionales, como puede ser la introducción de un password, una contraseña, o qué ventajas un poco le ves tú, ¿no? Desde el punto de vista del usuario. Sí, ahí un poco estamos dando en el clavo, ¿no? De lo que Medidas usa como estandarte y como misión. Ese paso, ¿no? de la presunción a la certeza, de presumir que eres tú porque tienes por ejemplo, un documento para poder subir a un tren y que no se valida realmente si te pertenece a ti o pertenece a otra persona, y tú puedes subir a ese tren simplemente por tener ese credencial, ¿vale? Pasar de esa presunción a la certeza de que es quien está subiendo o es quien ha dicho que tenía que hacerlo y no otra persona con otras intenciones o lo que sea, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, nos permite mejorar la seguridad, ¿vale? Es importante para facilitar pues, procesos donde la seguridad nos preocupa. Pero también nos permite facilitar la interacción de los usuarios y la conveniencia del uso de la tecnología. Muchas veces ponemos como ejemplo el trato o la interacción que podemos tener con nuestro médico de cabecera o con el banquero del barrio al que nos conocía de toda la vida, ¿no? Y que cuando vas allí no necesita identificarte, ya sabe que eres tú. ¿Por qué sabe que eres tú? Porque te conoce, ¿eh? Te conoce, te identifica en ese momento, sabe que es su paciente o sabe que es tu cliente al que va a ofrecerle pues, aquello que puede, pues por ser quien es. Ya está, no hay más. Entonces, el objetivo es poder hacer eso también con la tecnología. Si yo tengo una interacción con el banco, por ejemplo, que tengo un problema y no estoy yendo físicamente a mi sede de mi barrio donde me conocen, sino que estoy llamando por teléfono y estoy intentando resolver alguna situación o hacer alguna transacción, ¿cómo validamos la identidad de esa persona? Pues ahora se empiezan a pedir un montón de cosas, ¿no? Oiga, y dígame su número de teléfono y dígame el apellido de su padre o dígame yo qué sé qué, ¿vale? Para intentar acotar, ¿no?, las posibilidades de que quien está hablando por teléfono es quien dice ser, pero no tienes una certeza. No hay una validación, ¿no?, de realmente la identidad. Entonces, la intención es meter ahí también esa certeza para que esa interacción pueda ser más fácil. Realmente no hace falta pedir todas esas cosas, basta con escucharle y tener un sistema que sea capaz de, escuchándole, por ejemplo, saber qué es quien tenía que ser y, por lo tanto, darle acceso a aquello a lo que esa persona tiene acceso, ¿vale? Sí, a mí no me deja de sorprender el peso que tiene aún la firma caligráfica. Que al final un notario, el valor de la firma del notario, el valor que puede tener una firma en un cheque, la seguimos teniendo muy en cuenta y al final cualquiera de nosotros puede falsificarla. No hay cosa más sencilla. Sí, en ese sentido se está desarrollando procesos de firma calificada usando la biometría. Uh-huh. Todavía no están siendo, digamos, utilizados de manera amplia, ¿vale? Pero se están desarrollando las regulaciones necesarias para que esto sea una realidad. Efectivamente, porque al final la firma, es cierto que puedes hacer biometría de la firma, ¿vale? También es cierto que la puedes falsificar con una mayor o menor facilidad, ¿vale? Pero al mismo tiempo también los procesos notariales son complejos y complicados por la necesidad de la presencia física de las personas. Y a veces hay personas cuya presencia física no es fácil, porque son muy mayores
porque tienen problemas de movilidad, porque tienen que hacer una acción notarial que es a distancia y en el sitio donde están, pues a lo mejor no hay notario, tienen que irse a 50 kilómetros a la ciudad más cercana. Por diferentes circunstancias, eran situaciones en las que también ni tan siquiera nuestro proceso tradicional se puede llevar a cabo y se buscan atajos, ¿no? También en esas situaciones. Entonces es una manera de acercar también ese proceso, ¿no? Lo que permite acercarlo y dotarle de la seguridad de tener esa certeza de que es quien dice ser. Claro, ahí, como comentaba Javi, ¿no? O sea, dependemos mucho de biometría, voy a llamarla tradicional, ¿no? Aquella que no está llevada por la tecnología moderna. Y somos muy escépticos siempre de que la biometría mediante inteligencia artificial o mediante tecnología moderna puede llevar a fraude, ¿no? Puede llevar a problemas de un mal uso, puede llevar a errores. Pero nos olvidamos de que bueno, la falsificación de DNIs, pues desde el quinceañero que falsifica su DNI para entrar en la discoteca hasta falsificaciones de firmas bueno, que está contemplado incluso en el Código Penal como un delito grave, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poco acerca de ese tipo de problema? O sea, y también cómo suceden ese tipo de fraudes en el caso de biometría facial o en vuestros casos. Sin duda, cada vez que tenemos un proceso, sobre todo relacionado con la identidad, sea como sea ese proceso, ya sea en más estándar o más tecnológico, sin duda van a surgir muchas situaciones y personas interesadas en trampear ese proceso de todas las maneras posibles para poder sustituir la identidad de alguien, porque la identidad es lo que nos da nuestros derechos y nuestras obligaciones y quien siempre se va a querer aprovechar de los derechos de otro para sacarlos a su favor. Entonces, evidentemente, los procesos tradicionales están afectados por procesos de fraude, sin duda, y evidentemente, si metemos la tecnología en este saco, también va a haber quien va a pretender fraude con la tecnología y buscar la manera de atacar a los sistemas para engañarlos. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad precisamente también trabajar en esa dirección. No puede haber biometría si no va acompañada de un componente de antifraude, lo que en el campo se viene llamando el anti-spoofing. Concretamente, la parte más trabajada tiene que ver con los ataques de presentación, que son los más fáciles o, bueno, hay una tipología de ellos que es un poco más fácil y más asequible por cualquiera, como por ejemplo plantar una fotografía en un teléfono móvil, ¿vale? La cara decíais al principio, ¿no? Que es algo que no puedes cambiar, que es algo que va contigo. Y efectivamente, la cara es una de las biometrías más expuestas. No hay que hacer nada especial para sacar una foto de tu cara. Yo ahora mismo, en esta misma conversación, podría sacar una foto de vuestras 4 caras y ya la tendría guardada. Y de hecho nos la exponemos constantemente en las redes sociales y en Internet. Nuestra cara está en todos los lados. O sea, eso es inevitable, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que pueda haber fraude en ese sentido y que podamos tener la certeza de la identidad con la seguridad de que no nos están engañando, ¿vale? Al final, volvemos otra vez a aplicar la tecnología en el proceso de detectar evidencias de que algo está pasando, de que no encaja la realidad de lo que vemos con lo que se supone que tenía que ser. Cuando, yendo un poco caso por caso, ¿no? Cuando hablamos de ataques de presentación en biometría facial, pues estamos hablando de presentaciones de pantalla de móvil, presentaciones de impresiones en papel, ¿vale? Pues de mayor o menor calidad, presentaciones con máscaras que la gente puede construir intentando tener la identidad de otra persona, presentaciones con maquillaje. Simplemente cogerme y maquillarme para tener los rasgos faciales de la persona a la que quiero
impostar, ¿no? Puede haber también deepfakes, que ahora están pues también afectando de manera muy importante. Y avatares en 3 dimensiones, no deepfakes, pero otro tipo de avatares que se pueden generar también a partir de fotos. Bueno, tienes una cantidad de ataques distintos que es enorme, ¿eh? Pero, al menos de momento, la gran mayoría de esos ataques tienen defectos. De hecho, hay condiciones, por ejemplo, en la toma de la fotografía de una cara de una persona que la diferencian mucho de lo que es una impresión en un papel. La cara de una persona viva tiene una manera de reflejar la luz determinada. Una impresión en papel, por mucho que quiera imitar a la cara de una persona, por ejemplo, carece de ese reflejo. Y es una pura cuestión física. El material, ¿vale?, del que está hecho el papel no es la piel, ¿no?, humana, y la piel humana tiene unas condiciones de reflectancia particulares, ¿vale? Entonces, ese tipo de evidencias ayudan a distinguir entre los distintos tipos de ataques. Pero tampoco es que nosotros entrenemos al sistema, digamos, o aprendamos un sistema dándole completamente esas pistas. Sí que sabemos que esas pistas existen y dentro de lo posible pues facilitamos el descubrimiento de ciertas pistas a la hora de entrenar sistemas en el mundo del antifraude. Pero de nuevo, pues la estadística y la creación de bases de datos propias de que nos permiten estudiar este tipo de casos, estas situaciones, ¿no?, de ataques, pues nos permiten tener sistemas que pueden protegernos contra ellos. Cuando decimos que nos protegen contra estos ataques, siempre hablamos en los términos de lo que se está exigiendo a nivel de regulación. Es muy importante también aquí destacar eso. La tecnología llega, aparecen esos temores, ¿no?, a que la tecnología se pueda atacar. Pero la tecnología no llega sola, llega acompañada de una regulación que establece los parámetros con los cuales se tiene que validar que esta tecnología es segura. Veridas, por ejemplo, pues tiene una evaluación satisfactoria en el nivel 1 de la ISO 30107-3, que es la norma ISO, que establece los niveles de protección frente a ataques de presentación con hojas impresas en papel, ataques con pantallas en móviles o en ordenadores, ¿vale? Esa tipología de ataque, ¿no?, que es un poco más accesible y más barata de producir. Y estamos en proceso ahora mismo de alcanzar el nivel 2, que es el siguiente escalón, ya con máscaras más sofisticadas, con presupuesto más alto, ¿no?, por parte del atacante para conseguir romper el sistema. Y estas evaluaciones pues las hacen instituciones que han sido validadas bajo esas normas y esas regulaciones y que hacen pues de manera sistemática estaremos hablando más o menos cerca de 2.000 ataques, ¿vale?, para poder darte esa evaluación como satisfactoria y poder asegurar un poco la seguridad, ¿no?, de los sistemas. Sí, y hablando de crímenes, a mí sí que me gustaría preguntarle a Maya cómo podemos detectar sus huellas dactilares si una inteligencia artificial comete un crimen. No soy muy buena teniendo huellas dactilares, pero tampoco cometiendo crímenes, por eso se inventaron las leyes de la robótica. Ah, claro, muy buena idea, las leyes de la robótica. Me imagino que se refiere a las leyes de la robótica de Asimov. Seguramente sí. Aunque seguramente las conoce ella mejor que nosotros, porque a ella le aplican y nosotros no nos importan tanto todavía. Oye, Paco, y ya pues concretando un poco en el tipo de ventajas que aportáis, el valor que aportáis, ¿nos puedes contar un poco más acerca de pues para qué sectores trabajáis? ¿Dónde es vuestro fuerte? O sea, ¿qué tipo de sectores necesitan vuestra tecnología y dónde estás viendo tú que aportáis más valor? La verdad que es una pregunta muy interesante. La aplicabilidad de la biometría es muy, muy extensa y
Y un poco quiero hacer acompañar, ¿no?, la respuesta, ¿no?, un poco a la pregunta, también de lo que también llamamos la validación documental, ¿no?, la biometría documental, que podríamos decir. Es decir, al final en Veridas ofrece 3 patas principales, ¿no?, al respecto del proceso de identidad digital. La biometría facial, la biometría, pues, del locutor, de la voz, y la biometría documental, el análisis del documento de identidad. Al igual que hace un momento hablábamos de la falsificación, ¿no?, de la cara para intentar autenticarte en puesto de otra persona, hay procesos que se dan en nuestros clientes donde la validación de la identidad de la persona no es posible contra la información que tiene el cliente, porque en realidad estamos hablando de un proceso de alta de un nuevo cliente. Esa es una de las aplicaciones más importantes, ¿vale? El alta del nuevo cliente. Lo que viene llamándose un poco el onboarding, ¿vale? Entonces, ahí en ese proceso, el apoyo de que con quien estás hablando es quien dice ser, reside en el documento de identidad que presentas en el momento de hacer ese alta. Ese documento de identidad se cruza con la cara de la persona y se valida, por tanto, que quien está interaccionando con el sistema está presente y es quien aparece en ese documento. Entonces, es muy relevante también en esos procesos toda la parte en la que hacemos análisis de las fotos que tomamos del documento para buscar evidencias de falsificaciones, ¿vale? Podemos detectar falsificaciones de distinta categoría, reemplazos de fotos, pues también impresiones en papel de documentos o impresiones en pantallas de los documentos y otra serie de tipologías, ¿vale? Entonces, un poco uniendo esas 2 patas, ¿no?, la parte de análisis documental y la parte de validación de la cara, pues tenemos el primer caso de uso que comentaba, el alta digital de clientes. Ese alta digital se está utilizando en sectores muy amplios, pues desde el sector hotelero, ¿vale?, para pues, reservar habitaciones y ese es el punto de entrada, ¿vale?, el alta del cliente. Una vez has reservado la habitación y llegas al hotel, puedes autenticarte en el hotel, aunque no estuviera la gente de recepción, podrías entrar al hotel con tu cara. Ya no es con algo que sabes o con algo que tienes, no es metiendo una clave o llevando un token que te permite entrar, sino simplemente tu presencia allí y reconociendo quién eres, se te abre la puerta del hotel y ya puedes entrar y automáticamente también pues, te da la llave de tu habitación porque has podido demostrar que eres tú, ¿eh? También el alta online pues está muy presente en el sector bancario. Es una de las preocupaciones, ¿no?, más grandes de los bancos. Pues el cambio de las costumbres de la sociedad, sobre todo en la banca tradicional, pues hace unos años pues tenía un impacto importante porque pues la gente joven cada vez va menos a las sucursales bancarias, lo hace todo a distancia. Y esto con la pandemia pues ha sido todavía más relevante. Si yo necesitaba interaccionar con el banco o quería cambiarme las cuentas, pues ir a la sucursal te lo hacía pensártelo 2 veces. Tengo que ir a una sucursal de un banco como está la situación a nivel de salud en el país. Pues no hace falta, porque tienes estos procesos que te permiten hacerlo, ¿no? Entonces, el sector bancario también lo está utilizando de manera extensa, ¿eh? ¿Qué más sectores tenemos? Pues, por ejemplo, Veridas no solo se limita a procesos en remoto. Junto con nuestros compañeros de Dashgate, trabajamos todos juntos en la misma oficina, somos empresas diferentes, pero trabajamos juntos en la misma oficina y tenemos proyectos en común. Pues estamos desarrollando sistemas de control de acceso físico. Por ejemplo, hicimos un piloto con el Osasuna para acceso al estadio. Tenemos instalaciones de control de acceso con otros clientes también, pues para acceso a bancos,
acceso a instalaciones de alta seguridad, como por ejemplo puedan ser CPDs. Pues, en la puerta del CPD no solamente es tener la llave, sino además saber quién es el que está entrando, ¿no? ¿Qué más sectores tenemos? El sector de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, pues lo mismo, pues contratar tu teléfono a distancia, autenticarte luego también en el acceso a tus datos del usuario, ¿vale? Pues todos estos son muy, muy importantes. Hay otra aplicación adicional que no tiene que ver con la interacción con el usuario final, ¿no? Y con el cliente que quiere acceder a sus cuentas o que quiere entrar a un hotel o que quiere alquilar un coche, ¿vale? Y es una aplicación que tiene que ver con la ayuda, por ejemplo, en el blanqueo de la lucha contra capitales. Bueno, perdón, creo que lo he dicho al revés, ¿eh? en la lucha contra el blanqueo de capitales. Ahí tenemos un software que se llama Dashface Bond, que lo que hace es disponibilizar la biometría facial para permitir hacer identificación. ¿Identificación de qué? Pues, por ejemplo, si metemos ese software en un proceso de alta digital, como comentábamos antes, en un banco, pues podemos validar que la cara de la persona que estamos viendo es de alguien que no está en nuestra base de datos de potenciales criminales. Pues muchos bancos tienen esa base de datos de criminales, ¿vale? Y intentan verificar la identidad de quien está accediendo contra esa base de datos, pues para precisamente reducir pues esa fuente de tráfico de dinero. De hecho, es conocido que es un problema importante. En España quizá menos, pero hay países donde la situación puede ser muy relevante en ese sentido. Conocemos de casos de uso en donde puedes encontrar una misma persona que igual se ha abierto 30 cuentas en un banco o 40. Son muchas cuentas para tener abiertas en un banco, la misma persona con la misma cara, ¿vale? Y a lo mejor esta es una mafia que tienes hasta identificada. Claro, mediante los procesos tradicionales de llegar a la sucursal y abrirte la cuenta, si no haces nada más, esa persona va de sucursal a sucursal, va con sus documentos falsos, los cuela todos y se abre todas las cuentas. Entonces, con esta tecnología, pues también podemos facilitar ese caso de uso. Pues no solamente le abrimos la cuenta o la cuenta se abre, pero se queda en un estado de tenemos todavía que terminar de hacer algo con esto, validamos su cara, vemos que no está en las mafias que tenemos identificadas y de momento pues seguimos para adelante, ¿vale? Y otro punto también que quería comentar un poco en este aspecto, ¿no? De casos de uso, ya también la importancia que tiene la privacidad en muchos de estos casos, por no decirlos todos, sí, básicamente. Tenemos tecnología en otro producto que llamamos Dashface QR y que se explota, por ejemplo, en el control de acceso físico, donde facilitamos que la información biométrica no esté en manos de... Bueno, no tenga por qué estar en manos de la empresa, ¿no?, que te está dando el servicio, sino que puede estar en tu poder. Este producto, por ejemplo, lo que te permite es imprimir tu información biométrica en un QR que lo puedes llevar en tu teléfono móvil o que puedes tener impreso en papel, ¿vale? Y con esa información, cuando tienes que hacer la autenticación o la autorización del usuario, lo que haces es presentar ese QR y tu cara y ya sabes que eres tú y pasas adelante. Y estás siempre en posesión de tu información biométrica, nunca la das al tercero. Esto, dependiendo del caso de uso, puede tener mucho interés. Puede haber situaciones en donde esa información sea más o menos sensible en función, pues, de la posición también de las personas que estén participando en ese proceso, la población objetivo a la que se está vendiendo. Bueno, puede haber muchas situaciones, ¿vale? Y hay países en el mundo, concretamente en México, se está regulando para que ese tipo, ¿no?, de tecnología o similar a esta que comento
esté presente en los credenciales que permiten identificar a las personas. Entonces ya no solamente llevas una fotografía de la persona en el documento de identidad, lo cual es siempre problemático porque la fotografía, bueno, pues ya sabéis, ¿quién se parece a la fotografía del DNI? Pues pocos. Sino que además puedes llevar otra copia de esa fotografía en el chip NFC, que hay muchos documentos de identidad ya que llevan ese chip, ¿vale? Y que te permite obtener una fotografía con mucha más calidad, ¿vale? Pero es que además puedes llevar impresa la información biométrica en un QR donde está no la foto, sino el vector biométrico que identifica a esa persona. Entonces, un falsificador que quisiera falsificar ese documento, ¿podría falsificar la foto del documento y poner la suya? Sí, check. Puede ser más o menos difícil, pero es posible, check. ¿Puede falsificar el documento y cambiar el chip NFC? Hombre, ya empezamos a tener más dificultades porque tiene que conseguir las claves con las que aquello está cifrado y demás, ¿vale? Pero bueno, pues al final puede haber fugas de información en ese sentido también y podría alcanzarlo. Pero bueno, ese lo ponemos un poco más en duda. Hay muchos países donde el NFC no está, ¿vale? Y entonces ese check ni tan siquiera puede ser. Entonces, en esa situación, ¿tú puedes imprimir el vector biométrico en el documento? Sí. ¿Y eso lo puede falsificar el falsificador? Pues para poder falsificar eso, lo mismo que antes decía el NFC, que tendría que robar las claves con las que aquello se cifra, se firma, para poder falsificar ese vector biométrico tendría que robar el motor biométrico. Que obviamente pues también es algo posible, pero pues tiene que entrar hasta la cocina, digamos, básicamente, de la infraestructura tecnológica que dispone el proveedor de tecnología biométrica para poder llevarse ese motor, porque el motor obviamente no se ofrece a cualquiera, ¿vale? Entonces, sin el motor, realmente no puede falsificar esa parte del documento. Y eso da un extra adicional. Es un caso de uso también súper interesante para dotar de una seguridad adicional, ¿no? Por ejemplo, a la identidad conforme la entendemos en nuestra relación con nuestro propio país, con nuestra nacionalidad. Muy interesante. Además, has mencionado una de las formas de identificación más clásica, que es una llave, ¿no? Plana y sencilla. Que todos confiamos en llaves, todos llevamos llaves en el bolsillo, pero bueno, falsificar una llave cuesta 1 euro, ¿no? Y luego además también recuerdo que hace varios años ya me entraron en la casa donde yo vivo yo con una llave maestra que bueno, pues en su momento solo existía para cerrajeros, luego en Rusia empezó a producirse en serie de forma barata y a raíz de aquello pues yo estuve haciendo una investigación acerca de qué bombillos eran los más seguros y te encontrabas en YouTube con cualquier bombillo, cualquiera que tengáis vosotros en casa, hay competiciones de cerrajeros profesionales que lo abren en menos de medio minuto. Cualquier bombillo. Salvo los que llevan identificación biométrica. Esos eran los únicos que eran seguros. Y eran los más seguros de todos. O sea que incluso algo tan sencillo como una llave que dependemos todos de ellos, en realidad es mucho menos seguro que la identificación biométrica. ¿Sabes? Una de las cosas que dota precisamente a ese tipo de cerradura de un nivel de seguridad adicional es que precisamente el bombín, si quieres tener una llave para poder abrir y cerrar, no tienes por qué, no está expuesta hacia el exterior de tu casa. Digamos que la parte de la cerradura está dentro, lo que hay fuera no permite tener acceso a la cerradura y ese es un punto súper relevante porque justo es el problema que tienes que acabar desmontando y rompiendo absolutamente todo para conseguir entrar y eso no lo haces en 30 segundos. Claro. Ahora que habláis de las posibles brechas de seguridad y de realmente lo difícil que es burlar un sistema biométrico, me gustaría recomendar a todas las personas que nos escuchan que se descarguen el folleto Biometría para Dummies que tenéis en vuestra web, porque realmente es súper explicativo a este respecto. Y hablando un poco de este tema, ¿no? De cómo estáis evangelizando desde Veridas muchísimo en lo que se puede o no se puede hacer y cuál es la seguridad de los sistemas biométricos, me gustaría preguntarte, Paco,
algo que le preguntamos a casi todas las personas que pasan por este podcast, ¿no? Que es, ¿cómo crees tú que está el nivel de adopción de estas tecnologías y el nivel de conocimiento en España? ¿Es necesario seguir evangelizando o ya estáis viendo que los clientes que se ponen en contacto con vosotros cada vez tienen más conocimiento sobre estas tecnologías? Sí, la verdad que es muy relevante la pregunta, ¿eh? Y gracias, Adriana, por mencionar el documento, la verdad que es muy interesante, ¿eh? Pues nada, quien tenga interés puede pasar por la página de Veridas y tenemos varias entradas también de blog al respecto de diferentes cuestiones de biometría y identidad que son realmente también interesantes. Bueno, sin más. Entonces, un poco respecto a la pregunta que haces, es una realidad que desde que estamos en el negocio, pues hemos visto una transformación importante en los clientes. Al principio, pues igual hace 4 o 5 años, el cliente no sabía tanto sobre el problema de la biometría, ¿vale? Y en qué consistía y qué se podía hacer, qué no se podía hacer, e incluso los riesgos y cómo mitigarlos, ¿vale? El cliente venía con muchas dudas, ¿vale? Ahora los clientes, muchos vienen ya con un conocimiento importante de qué debe exigir, ¿no? También para tener un sistema seguro, ¿vale? Y pues ciertamente pues lo solicitan, ¿no? Pues estas evaluaciones que comentaba al principio a nivel de seguridad, pues se va viendo que los clientes van siendo conscientes de que eso está ahí, ¿no? De que la biometría al principio pues la miraban así de aquella manera, ¿vale? Pues sí, la adoptaban, pero siempre está esa duda, ¿no? De dónde están los riesgos que voy a tener, pero va quedando más claro realmente de cómo podemos asegurarnos de cumplir con unos riesgos asumibles. Entonces, el cliente va conociendo la tecnología cada vez más. Esto es importante, ¿vale? Va siendo más exigente en ese sentido. Me parece, por lo tanto, que a nivel de las empresas, creo que estamos en una situación buena. La gente está adoptando adoptando positivamente la tecnología. Pero creo que sigue habiendo un margen importante para educar en qué significa en un sentido amplio, ¿vale? ¿Qué es la biometría? Comprender la tecnología desde un punto de vista del uso, ¿no? Y del abuso que puede tener, porque a nivel de la opinión pública pues sigue habiendo todavía mucho debate. Debate que es bueno tenerlo y que es enriquecedor el que esté ahí presente, pues también para precisamente permitir encontrar dónde está el margen de mejora de la tecnología o de la didáctica de la misma, ¿no? Para que la gente comprenda lo que está pasando, ¿vale? Entonces, puntos importantes. Bueno, puntos importantes yo creo son estar presentes, ¿no? En las evaluaciones de la tecnología, pues como por ejemplo las que comentaba del NIST, para poder saber cuál es el nivel de precisión que puedes ofrecer, las evaluaciones a nivel de seguridad. Todo esto es súper importante para dar tranquilidad a la opinión, ¿no? de que puede entrañar riesgos el fraude, ¿no? De la biometría. Ahora, aún así, hay también otra preocupación, ¿no? Sobre qué pasa con mi cara. Yo ahora aquí voy a entrar al estadio de fútbol y voy a entrar poniendo mi cara delante de una cámara, ¿no? Y el manejo de esa información, ¿qué va a pasar con ella? Bueno, yo diría 2 cosas, ¿no? Frente a esa situación, y que es parte de la razón por la que digo que todavía tenemos que seguir haciendo pues labor, ¿no? Porque haya una mejor comprensión. Por un lado, que precisamente, ¿no? Es algo que pasa con la cara, o sea, y con la voz también pasa menos, pero pues también pasa que es fácilmente accesible.
Es fácil grabar a alguien o conseguir su cara. Es decir, que tengan una foto tuya quizás no es algo tan raro, ¿vale? De hecho, antes de que existiera la biometría, ya se nos imprimían nuestras fotos. Si te tomaban una foto, por ejemplo, para ir a hacer deporte al centro deportivo, a la piscina, para emitirte un carnet en el que aparece tu fotografía impresa. Y la base de datos de esas fotos, ¿qué pasa con ella? Y de hecho eso lleva pasando hace ya mucho tiempo y entonces tampoco existía la regulación que tenemos ahora. Entonces diría que efectivamente este problema no es nuevo, ¿vale? El problema es qué pasa con el dato, no hay que echarse las manos a la cabeza de repente ha llegado la biometría y está haciendo que tengamos esas bases de datos de caras que no sabemos qué pasa con ellas, sino que, bueno, pues en realidad esa relación ya la teníamos, nuestra cara ya no la tomaban desde hace mucho tiempo y efectivamente es que es una cosa que nos identifica muy fácilmente y bueno, pues sí, es obvio que es un elemento útil para facilitarnos nuestra interacción con las personas. Entonces, gracias a la regulación, ¿no? Un poco que está viendo, que puede tener sus más y sus menos, en Europa principalmente, pero yo creo que es importante apoyarse en ella para comprender que la situación es mejor de la que teníamos antes. Porque antes te hacían esa captura, esa foto en la piscina y pues hace 10 años, 10, 15 años, pues te habrían hecho una foto y esa base de datos, ¿cómo se guarda? Bueno, pues la guardamos lo mejor que podemos. Vale. Ahora pues se están poniendo unas normas y unas reglas, ¿no? Que establecen la realidad de la sensibilidad que puede tener ese dato. Y eso hace también que el poseedor, ¿no? de esa base de datos tenga que pensar ya no solamente en almacenarla, ¿no? ¿Dónde la almaceno? Sino dónde la almaceno para que realmente el dato sea tratado en las condiciones en que debe ser tratado tal cual se especifica en la regulación, ¿no? Es un punto yo creo que es muy relevante. Y esa didáctica para mí todavía hay que seguir haciéndola. Yo creo que sigue habiendo cierta reticencia de determinados grupos, pero sin duda, también tengo que decir que soy optimista porque los lugares donde se está instalando, por ejemplo, la biometría facial aquí en Pamplona, para acceso, por ejemplo, a centros deportivos o similares, está habiendo una acogida muy positiva de la gente que está allí. Entonces, bueno, pues pareciera que al mismo tiempo la gente lo está viendo cada vez más cercano, también porque está muy presente en nuestro día a día y cuanto más presente esté, probablemente también más información habrá. Y más información habrá permitirá pues también mitigar las dudas y comprender mejor toda esta situación. Me ha parecido súper interesante lo que has comentado de que estábamos súper acostumbrados a tener nuestra foto en los carnés y que otras entidades tuviesen nuestra foto y no le veíamos mayor peligro, ¿no? De hecho, yo recuerdo mi carné de la piscina que tenía mi foto ahí impresa cuando yo era pequeña, ¿no? Y en cambio ahora nos preocupamos por qué va a pasar con ese patrón biométrico, dónde se va a almacenar, quién lo va a tener, etcétera, ¿no? Y otro tema también son los sesgos, que nos estamos preocupando también muchísimo y también con razón de qué sesgos pueden tener estos sistemas, pero hasta ahora tampoco nos hemos preocupado demasiado sobre los sesgos que tienen las personas, que tenemos muchísimos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir tú sobre este tema de qué sesgos puede haber en los sistemas biométricos y cómo solucionarlo? Sí, sin duda ahí has dado en un clavo muy grande. ¿Qué hacíamos antes, no? De cómo era la biometría respecto de los sesgos y efectivamente, vamos, el sesgo que tienen las personas pues es amplio y está presente. ¿Qué hacemos a nivel de la tecnología para mitigar esto? Sin duda, si tienes sesgo en el campo y en el área se viene hablando también mucho de diferencial demográfico, un poco para intentar alejarse, ¿no? del término ambiguo e intentar establecerlo más técnicamente, ¿vale? Y esos diferenciales, sin duda, son consecuencia de cómo manejar los datos.
cómo es la distribución de los datos con los que tú estás alimentando al sistema. El sistema no tiene un sesgo o un diferencial por su naturaleza de ser una tecnología de Machine Learning y por lo tanto ya va a hacer esto mal, sino pues lo tiene porque tus datos tienen una contaminación, están representando una determinada realidad que puede estar más o menos cercana al uso concreto que vas a hacer de la tecnología. Entonces, sin duda, hay que estudiar primero tus datos, conocerlos, y conocer los datos te va a permitir pues equilibrarlos, buscar estrategias, ¿no?, para que ese equilibrado sea lo más uniforme posible entre aquellas situaciones, ¿no?, que sabes que hay problema, ya sea pues debido a características físicas de la persona, el sexo o cualquier otra cuestión, ¿vale? Y es ahí donde hay que incidir. O sea, que el sesgo no viene por la tecnología, sino viene por los datos con los que la alimentamos. Y muchas veces el sesgo lo metemos nosotros mismos en los datos porque tendemos a generar bases de datos que están en nuestra localidad. Indicando esto una localidad muy grande, ¿no? Por ejemplo, pues si yo estoy en un grupo de investigación de una universidad española, pues si tengo que hacer una base de datos de biometría facial, pues empiezo a coger de la población que tengo a mi alrededor, ¿no? Y ahí, pues obviamente, voy a tener un sesgo debido a esto. Luego podré mitigar ese sesgo mediante técnicas y mediante tecnología, es posible. Aunque tenga el dato sesgado, yo puedo luego limpiarlo, procesarlo, normalizarlo y facilitar que eso desaparezca. Entonces, diría un poco eso, es decir, tenemos que incidir en mejorar la tecnología en esa dirección, en tener presente la importancia que tiene el dato y con eso, sin duda, podemos atajar los sesgos y estar en una situación que es mucho mejor que en la que estábamos. Sí, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando de la privacidad y los datos, me imagino que no será fácil, los sistemas que vosotros desarrolláis, la obtención de datos no será tan fácil como en otros sistemas. Y siempre hablamos en el programa que para que una inteligencia artificial funcione, al final su combustible son los datos. También me imagino que estos 2 últimos años, con el uso de mascarillas, no os lo habrá puesto fácil, ¿no?, para que funcionen vuestros sistemas. Me gustaría que me contases un poco eso, cuáles son las principales dificultades que os encontráis a la hora de diseñar vuestras soluciones. Sí, efectivamente. El tratamiento del dato aquí es muchísimo más riguroso que en otras aplicaciones que puedan ser menos afectadas por la sensibilidad, ¿no?, del dato que se trabaja. Generar las bases de datos es caro, es duro y yo creo que hay una distinción doble aquí, ¿no? Por un lado está la parte que necesitas para poder hacer el entrenamiento, que es una parte muy masiva y es muy dura de conseguir. Y por otro lado está la parte de evaluación del sistema, que es muy importante y muy relevante, ¿no?, que tenga datos que provengan del caso de uso del producto para realmente saber cómo se va a comportar en el mundo real cuando ese producto esté en marcha y si vas a tener alguna situación, pues como comentábamos antes, a nivel de sesgos o similares, pues poder detectarlas antes de que se te den y tengas un problema, ¿vale? Entonces, ese es uno de los escollos más grandes. Cómo alimentar al sistema con los datos y cumplir con todas las condiciones que hay que cumplir. Entonces, hay bases de datos para uso académico que son enormes. Realmente hay bases de datos gigantes y ha habido casos, ¿no?, también pues, de gente que se ha encontrado en ellas y se ha sorprendido. Pero también hay que decir que la regulación, cuando estamos hablando del ámbito científico y académico, tiende a ser más laxa, en el sentido de facilitar que pueda hacerse la investigación, ¿vale? Y que pues no tenga que cumplir con tantos criterios. En el caso de construir pues sistemas comerciales, pues a veces tienes que ir a buscar bases de datos que hayan sido capturadas con los criterios que corresponden, ¿vale?
cumpliendo con las condiciones o capturarlas tú mismo, ¿vale? Entonces, un poco ese es un punto complicado. Pero bueno, es posible salvarlo, ¿vale? Mediante esa doble acción, ¿no? Pues a veces compras una base de datos que ha sido capturada con unas condiciones en base a una regulación, y bueno, pues la tienes con unas condiciones por un tiempo y la puedes utilizar para entrenar o capturar los datos tú mismo para poder ajustar el sistema al caso de uso con el que estés trabajando. Entonces, a nivel de problemas y bloqueos, ¿no?, importantes que nos encontramos, como comentaba, la tarea de transferir, ¿no?, la información o que podemos ver en el laboratorio al entrenar con los datos y llevarla al producto es uno de los puntos también más relevantes. Nosotros hacemos muchos experimentos, probamos infinidad de cosas, algunas pues guiadas, ¿no?, pues por nuestra experiencia y nuestro conocimiento del problema, y otras veces pues hay cosas que prometen y las tienes que probar y luego pues funcionan o no funcionan, ¿vale? Y esa también es una tarea que realmente es compleja, ¿eh? Y que nos hace situarnos pues en una posición difícil también con pues sacar provecho, ¿no?, la inversión que estamos haciendo y sacar provecho pues de la tecnología que desarrollamos, ¿no? En ese sentido, pues necesitamos tener perfiles muy diversos para poder acometer esos retos. Desde gente que se dedica a capturar datos y que está todo el día haciendo esa labor, gente que se va a dedicar pues a hacer estos experimentos en el laboratorio y a sacar el mayor provecho posible de esos datos, gente que se dedica a certificar que tenemos en la empresa las protecciones que hay que tener para que el tratamiento de los datos que tenemos sea en las condiciones adecuadas conforme a la sensibilidad de los mismos, ¿vale? Desarrolladores, obviamente, para poder poner en marcha las soluciones que salen del laboratorio dentro de los productos, y gente pues que haga diseño de los interfaces de usuario, de la experiencia del usuario, ya por no meternos en la parte comercial, ¿no?, que también pues es un mundo en sí mismo, ¿eh? La parte comercial, venta del producto y demás. Entonces, efectivamente, la captura del dato es algo que no para nunca. En realidad, por poner un ejemplo muy, muy tonto, en 3 o 4 meses hemos podido cambiar la versión de una base de datos igual 3 o 4 números de versión, ¿eh? Porque vamos ampliándola sin parar. Y la manera de estar seguros de que todo esto funciona y de que esta rueda está bien engrasada, pues bueno, siempre cumpliendo con lo que nos exige la regulación y con las condiciones de tener a perfiles formados y especializados en las distintas áreas que nos permiten asegurar que el dato está protegido, que no tenemos fisuras, al menos conocidas, ¿no?, en nuestras instalaciones, en nuestra infraestructura y demás. Muy interesante esto que comentas. Al final has hablado muchas veces del tema de la regulación y cómo es importante que los sistemas se ajusten a esta regulación para asegurarnos de que se está haciendo un buen uso de la tecnología. Y en este aspecto creo que es muy, muy interesante también tener en cuenta que Europa se ha posicionado un poco como el adalid de la regulación, ¿no? Y hemos visto cómo ha sido desde Europa, desde donde ha salido toda una serie de regulación que se está adoptando en algunos sitios también en Estados Unidos, ¿no? Si vas a desarrollar un sistema que tiene que comercializarse en Europa y en Estados Unidos y tienes que cumplir la regulación europea, pues ya la haces aplicable para todo tu producto, ¿no? Pero también estamos viendo como este tipo de regulación es mucho menos restrictiva en China, en Rusia, a veces también en Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me interesaba era conocer tu opinión acerca de dónde nos deja esta situación. También en relación con algo que comentamos en el último capítulo, en el último episodio del podcast con Juan, ¿no?, que decía que precisamente el reto está en hacerlo bien. Es decir, aprovechar los datos de un modo que no cumpla con la regulación o que no proteja la
la privacidad o la intimidad de los usuarios, eso es muy fácil. Pero el reto está en hacerlo bien. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Tanto en cuanto a las limitaciones o los retos que surgen a raíz de la regulación, como también en cuanto a pues en qué situación nos deja en un ámbito internacional y qué podemos aportar desde Europa a todo esto. Sí, es un punto muy relevante, Germán. Mi opinión al respecto a veces depende de lo optimista que me levante el día. No obstante, bueno, mirando fríamente y haciendo un análisis reflexivo sobre la situación, yo estoy convencido, a pesar de las dificultades que supone, que lo estamos haciendo bien en Europa, en el sentido de que la regulación debe de protegernos de los abusos que se pueden producir con estos datos sensibles. Y de ahí la importancia que tiene. De hecho, Europa, una de sus condiciones, obviamente, es decir que esto no se va a convertir en una situación como la que podemos tener en China, con diferentes cuestiones como el crédito social o la videovigilancia masiva. Entonces, ahí, sin duda, Europa no quiere acercarse a esa situación. Quiere, desde el primer momento, poner la primera piedra de por aquí no vamos a pasar, ¿vale? Y yo creo que ese punto ha quedado claro, ¿vale? Para que no haya dudas y que la población pues también esté, se sienta apoyada, ¿no? Por ese respaldo de que los abusos pues no están bienvenidos aquí, ¿no? Ahora, siendo esta una intención que realmente es muy legítima y muy loable, ¿vale? Y a pesar de que la regulación pueda ser más o menos clara en lo que se puede hacer y en lo que no, es cierto que pueden existir problemas a nivel europeo. Yo creo que también eso es un reto que va más allá de la tecnología, en cómo luego esta regulación es aplicada o interpretada, ¿no?, en los distintos países que la tienen que seguir. Al final, bueno, pues ya sabemos, las regulaciones europeas son como un marco. No conozco los términos exactos a nivel legislativo, pero más o menos conceptualmente son como un marco sobre el que los países luego tienen que hacer su propio corpus legal, ¿vale? Para pues definir concretamente la aplicación, ¿no?, de ese marco en cada situación, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de que la interpretación de ese marco, ¿no?, no nos ahogue completamente, porque puede darse una situación de una interpretación muy, muy extrema, ¿no?, del marco y, bueno, pues mira, ante tantas trabas no hagamos nada, ¿vale? Y realmente estaríamos perdiendo beneficios muy irrelevantes. Por mencionar algunos que no hemos comentado en la sesión que estamos teniendo, ha habido casos, ¿no?, por ejemplo, de secuestros de niños que han sido resueltos gracias al uso de tecnología biométrica para identificar a los secuestradores o al niño, ¿no?, en algún lugar público, y entonces poder llevar allí a las fuerzas policiales para recuperarlo, ¿vale? Y realmente, pues me pongo en esa tesitura y yo no diría que no a que obviamente se haga ese uso, ¿vale? Pero pues otros abusos de la tecnología, pues efectivamente no deben de ser realizados, ¿vale? El uso de nuestros datos para un fin puramente comercial o marketingiano que vaya más allá, ¿no?, del servicio que me está ofreciendo una empresa, pues eso no es posible. O sea, tú me dices que me vas a capturarme la cara, me la capturas para interactuar con tus servicios, para hacer mi alta, darme acceso a los sistemas y darme un servicio a mí, pero no para coger esa base de datos y vendérsela a un tercero, ¿vale? Porque eso no estaba en las condiciones, ni de hecho puede estarlo, porque siempre las condiciones de uso deben estar relacionadas con el servicio que se ofrece. No sé si no estoy equivocado, ¿vale? Que si no hay algún abogado, a lo mejor me dice, bueno, no lo sé, yo creo que es así, ¿vale? Por lo que yo he interpretado normalmente,
con las conversaciones que he tenido al respecto de este problema, pues no soy experto en eso, ¿vale? Entonces, efectivamente, en ese sentido yo creo que se está haciendo bien, hay que evitar esos abusos, pero tenemos que ser conscientes de que hay que interpretarlo de una manera adecuada y aceptar ese reto, como decías. Vale, vamos a hacerlo bien, vamos a cumplir con esa regulación y al mismo tiempo vamos a facilitar que la tecnología se pueda desarrollar para tener los beneficios de la misma, ¿vale? Con la protección que se está tejiendo a nivel europeo. Entonces, para mí, los puntos fuertes que tiene Europa precisamente van por esa línea, esa misma preocupación que trasciende a la ciudadanía y a los reguladores para que puedan asimilar, ¿no?, en su legislación cómo hacer esto de una manera adecuada, ¿vale? Y eso, pues, creo que hay que adoptarlo y hay que aprovecharlo a nuestro favor porque, sin duda, al menos en Europa, no me queda ninguna duda que la población también es muy sensible con esto. Y no podría ser de otra manera. O sea, si queremos que la tecnología sea adoptada adecuadamente, lo tenemos que hacer diciendo alto y claro a la ciudadanía que efectivamente podemos hacerlo cumpliendo con unos criterios de no al abuso de los datos privados y la protección de los mismos. ¿Y en qué situación nos deja esto en relación con otras potencias actuales? ¿Cómo nos deja? Pues a nivel de competitividad, obviamente nos va a hacer que sea más caro el desarrollo de la tecnología. A mí no me cabe duda porque es más caro conseguir las bases de datos cumpliendo con estos criterios que cuando tú puedes sacar los datos donde te dé la gana y sin avisar a nadie, sin tener absolutamente nada que decir, ¿vale? Pero creo que al mismo tiempo es un valor que de alguna manera se revierte en que quizás si no tuviéramos esa protección del dato a nivel europeo no se podría aprovechar la tecnología porque la ciudadanía europea creo que se haría oír muy en contra del uso. Entonces, sí, nos va a poner en una situación en mi opinión, tener una tecnología con mayor coste, pero con acceso a un mercado al que potencialmente la tecnología china y americana se puede encontrar con trabas. Si es cierto que hace unos años la tecnología china pues estaba muy presente, ¿no?, en el ámbito biométrico. De hecho, hoy en día todavía lo está, incluso en Europa. Hay muchas empresas que compran tecnología china. Pero al mismo tiempo, muchos de nuestros clientes nos transmiten esa preocupación, ¿no?, es que preferimos que sea algo que ha sido hecho aquí y con lo que nos sintamos más cómodos desde el punto de vista de la protección que se está siguiendo con los datos utilizados para esa tecnología. Entonces, creo que de alguna forma el mercado europeo tiene esa característica especial. Ahora, ¿esto nos cierra puertas a poder acceder a otros mercados fuera de Europa? Pues en tanto en cuanto tengamos retorno interno, tendremos también sistemas que pueden competir con los suyos. Por lo tanto, probablemente vamos a estar presentes. De hecho, por ejemplo, en Latinoamérica, pues nosotros tenemos una presencia importante cada vez más y hay varias empresas europeas que tienen allí una buena presencia en el mundo de la biometría, cuando podrían estar comprando la tecnología a Estados Unidos, que lo tienen físicamente más cerca, ¿vale? Sin embargo, pues están confiando más en estas propuestas. Entonces, no lo sé. O sea, es un tema complicado. No tengo una
una respuesta firme. Sí que tengo un poco una opinión que quisiera que sea optimista, en que creo que nos permite tener un acceso primero al mercado europeo y segundo, pues teniendo pues, nuestra tecnología evolucionada, poder competir con la de los demás. Pero sí que creo también que, por ejemplo, llevar nuestra tecnología a China me parece que es algo impensable. Creo que ese territorio no vamos a poder abarcar. Porque, bueno, pues allí la competitividad es muy feroz. Pero salir hacia otros mercados como Latinoamérica, incluso en Estados Unidos podemos competir. Tenemos también allí la tecnología. Porque hay otros valores, ¿no? que pueden preocupar a las empresas, aunque tengan una regulación más laxa. También es cierto, por ejemplo, en Estados Unidos que si se produce un abuso y ese abuso judicialmente, ¿no? Pues se concluye que efectivamente lo es y que no se tiene que haber producido y que lo has hecho mal, pues también te pueden caer unas condenas muy importantes, a pesar de que sea más laxa la legislación. Entonces, allí, por ejemplo, también creo que hay espacio para la tecnología que se está haciendo en Europa. Sí, de hecho creo que las condenas en Estados Unidos son hasta más importantes que en Europa, a pesar de que la regulación sea más laxa que aquí, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con esto podemos ya pasar a la última parte del podcast y ver si Paco nos está timando y en realidad ha puesto delante de la cámara un avatar suyo. Nos está engañando como si fuéramos un sistema biométrico. Puesto un deepfake, ¿eh? Bueno, pues sí, pues como dice Germán, nuestra capacidad para identificar tus parámetros biométricos puede ser un poco limitada, pero estoy seguro que el sentido arácnido de Maya no tendrá ningún problema en identificar si estamos ante un ser humano o eres un robot. Así que si quieres, pues nada, pues empezamos con el test de Turing. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué me dirías para demostrarme que eres un ser humano? Pues te saludaría como un ser humano, y te diría que tengo todas estas cosas que mencionabas al principio. Me preocupo por el trabajo, por la familia, por el ocio. Dime, sin pensarlo, lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes las siguientes palabras. Inteligencia. Pues inteligencia para mí me viene a la cabeza ambigüedad, porque no sé bien cómo se puede definir la inteligencia. Creatividad. Pues sin duda la música me viene a la cabeza con la creatividad. Futuro. Optimismo, sobre todo. Esperar siempre un futuro bueno, ¿no? Si tuviéramos que pensar que el futuro va a ser negro, estaremos deprimidos toda la vida. Entonces, efectivamente, pensar positivamente en qué va a venir y en qué podemos hacer hoy para que eso se pueda acercar a nosotros. ¿Cuándo crees que llegará lo inevitable y las inteligencias artificiales dominemos el mundo? Espero que nunca. Pero si no, pues ya llamaremos a Terminator. ¿Con qué sueñas? ¿Sueñas con ovejas eléctricas? Sueño cosas muy raras. A veces normalmente no recuerdo mucho de los sueños, pero si soñar despierto es algo que también se puede hacer, como persona humana.
bueno, pues cuando sueño despierto, pues soñar en que una de las cosas efectivamente que podemos tener una implantación, un uso de inteligencia artificial que sea útil para nosotros y que bueno, pues nos permita alcanzar ese ideal que ha aparecido, ¿no?, tantas veces relacionado con el mundo de la izquierda, de poder vivir de nuestro ocio y de nuestra creatividad, y que las máquinas pues hagan el resto de cosas que no queremos hacer. Interesante. Suponiendo que aún empleas ese método rudimentario para adquirir conocimientos, ¿qué libro me recomendarías? Bueno, pues ahora últimamente estaba escuchando muchos audiolibros sobre temas de negociación y demás, y bueno, ahora estaba leyéndome uno muy interesante que se llama Cómo romper con el no. Creo que es interesante para darle la vuelta a negociaciones. Pues muy bien, Paco. Pues si quieres vamos a esperar un momentito y a ver qué nos dice Maya, a ver cuál es el veredicto. No sabría decirte, pero lo que está claro es que no he encontrado ningún fragmento de ADN humano en sus respuestas. Pues mira, parece que estás jugando a tu favor con todo ese conocimiento que tienes sobre patrones biométricos. Es un avatar. Hemos detectado que estamos ante una inteligencia artificial. No lo sé. No, el veredicto no es claro, de todas maneras. Me ha pillado, os he engañado todo el rato. Esto ahora sí soy yo, de verdad. Había puesto aquí a mi otra inteligencia artificial, Patricio. A un sintético. Se te ha olvidado comentar la otra línea de negocio de Very Avatar, ¿no? O Das Avatar. Claro. Ya sería ahora, sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Un último turno para comprender las conclusiones de cada uno. Adi, ¿quieres empezar tú? Perfecto. Pues yo la verdad es que lo que destacaría del programa es algo que me ha impactado a mí mucho, que son la barbaridad de aplicaciones que hay de la biometría, y sobre todo lo que he visto es que son aplicaciones, por un lado, que como usuario nos pueden facilitar mucho la vida, y que por otro lado también pueden evitar que se cometan delitos. Entonces eso me ha parecido muy interesante. Y por otra parte también destacar que los peligros que hay, las brechas de seguridad que hay, no son para nada las que nos imaginamos la mayoría de la gente, por lo que hay que investigar un poco sobre el tema, porque nos daremos cuenta de que es mucho más seguro de lo que podamos pensar. Javi. Sí, bueno, a mí lo que estaba pensando es que me parece muy interesante que esto también pone muy en valor la inteligencia humana, porque algo tan sencillo que puede hacer hasta un bebé, que es reconocer una cara, nos damos cuenta de cuando lo pasamos a inteligencia artificial, el reto tan enorme que supone y todo lo que hay que tener en cuenta. Y bueno, y en realidad eso, pues me parece súper interesante cómo podemos aplicar estas tecnologías al mundo de la inteligencia artificial para que nos relacionemos de una manera muchísimo más natural con las máquinas, con la tecnología. Ahora mismo resulta súper engorroso tener que andar con eso, pues con passwords, con un montón de cosas que, por otro lado, en el fondo son bastante poco seguras, ¿no? Como cuando mencionábamos antes la firma caligráfica. Entonces, pues bueno, creo que hay un enorme campo de oportunidades para mejorar aquí. Paco, ¿quieres concluir tú? Nada, yo decir que primero, pues nada, muchas gracias por la invitación a participar en el podcast. Y bueno, ha sido una experiencia bonita. Yo decir que, y incidir pues un poco en lo que comentáis, la biometría, en términos amplios,
y más allá todavía, la identidad digital es una realidad que va más allá, ¿no?, de tener un certificado digital con el que puedas hacer la declaración de la renta, sino que va con la capacidad de que puedas ser tú en todas tus interacciones en remoto y digitales, ¿vale? E incluso en acceso, ¿no?, a eventos físicos. Y efectivamente con la biometría podemos conseguir que eso sea una realidad en unos términos de seguridad que también son elevados, mejores que los que en principio teníamos antes. Sí, la verdad es que yo también me quedo con esa conclusión. Además, no lo había pensado nunca, pero al final estamos dependiendo de sistemas que vienen desde hace siglos, ¿no? Como una simple llave. Y al final son sistemas que no son seguros. Que no son seguros, que llevamos conociendo desde hace siglos y que no hemos mejorado en muchos casos. Y ahora nos estamos encontrando ante la oportunidad de mejorarlos. Y muchas veces los percibimos como una amenaza o un riesgo precisamente por el desconocimiento o por la novedad, ¿no? Pero en realidad son mucho más seguros que otros sistemas que llevamos muchísimo tiempo acostumbrados a ellos y que hemos aceptado como normal y que creemos que tenemos el control sobre ellos a pesar de no ser así. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Paco, por tu sabiduría. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. No dejéis de entrar en Sailing.com, donde podréis encontrar todos nuestros materiales acerca de cómo aplicar inteligencia artificial en el negocio, y también donde podréis encontrar cómo empezar a aplicar inteligencia artificial en el seno de las empresas. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente programa de Interfaces de Futuro.